Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato. Edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la pregunta para nosotros es: ¿en qué sostenemos nuestra vida? Es decir, ¿cuál es la casa que nosotros construimos? Esa será la idea principal. La pregunta retórica ñandella es Aishaina lleva. Pea ñande manteña respondeta. Porque ñande manteña y cuajina ella va ñande ya hueraja peñandere cobe. Cada uno, ante la palabra de Dios. Esto es ponerse ante Dios y preguntarse. Por eso, queridos hermanos, hay una parte tan hermosa del libro de las Lamentaciones que se suele utilizar en los responsos. Y cuando dice, es bueno esperar en silencio lo que Dios, ¿verdad?, nos pide, mirar, entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aquí justamente comienza el Evangelio y nos vuelve a presentar como una hermosa introducción, porque nos dice, no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. El que dice Señor, 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 nombre. Cuando hoy lleva ñemejina, estaba ella pregnaina hacia acá, cupé. Estaba ella con ese sentido mágico también. Señor, 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 ¿verdad? Simplemente con eso. Pero pe, ñandeña mañana ya echana, moto para la yaguatajina, para la de compromiso con anga hoy, cristianos haisa, tena ya esa cuadro porque es un momento, ¿verdad? El peregrinar significa la lucha, el sacrificio. El sol significa no podemos caminar con hambre bajo el sol. ¿Se acuerdan de esta hermosa música? Nos hace entender que es la lucha, que es el empeño, que es el continuo evaluar la propia vida, los criterios, los elementos esenciales, para que podamos llegar a lo esencial de lo que el Señor nos va pidiendo. Entonces, la Señor, 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 de Jina, lleva la de Huerajata Jina Peñan de Yaragoto, sino que continúa, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cumplir la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y aquí tenemos que pasar. Los 10 mandamientos, pero la Biblia está llena de indicaciones, hoja de ruta, señalizaciones en nuestra ruta, señalizaciones en nuestro camino. Mañana lleva, apea rire, ya echarire, ñamoingerire, peñane apunto, un peñamindu urire, upe peñane ponota ya guataya, tañan de yaran de yerurese, cotapea ya pojamaisa, peala yerure aseina. Bueno, ya es un tiempo y es un momento importante para nuestra conversión. Vea la primera parte, sé yo que fuera. Y después viene esta hermosa comparación, ¿verdad? El que escucha justamente la palabra que acabo de decir y las pone en práctica, es decir, la voluntad del Señor, es como aquel que edificó su casa sobre roca. La roca, sabemos muy bien, Peñemón está la ingeniero fuera de allá. Si no tiene el cimiento, esa casa, lo fuerte, imagínense levantar un piso, no sé, de 30, 40, 50 pisos. Imagínense, queridos hermanos, la base que se necesita. Imagínense, si queremos subir hacia lo alto y cada vez más hacia lo alto, necesitamos poner firmes bases
en nuestra vida cristiana. Valores, principios. Así que, queridos hermanos, tenemos que luchar, tenemos que hacer catequesis, tenemos que entender, catejeo, lo que resuena en nuestra vida, de lo que vamos aprendiendo y de lo que Dios nos va diciendo. Y después termina con la otra comparación, que es lo contrario, ¿verdad? El que edifica, sin embargo, su casa sobre arena. Sabemos muy bien, ¿verdad? Tanto perjuicio, se derrumba la casa, se derrumba nuestra vida, no tiene sentido nuestra vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia y sobre todo no quedarnos simplemente en el decir Señor, 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 sino que un compromiso con la voluntad de Dios, cumplirlo, hacerlo. Y sobre todo esto que significa para nosotros construir nuestra vida sobre lo esencial que es la roca, el firmamento, Cristo, valores y principios de Dios. Que así sea. Que así sea.